Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos al webinar de hoy. Eh, Quería agradecer en primer lugar a FX Street por esta gran apuesta, siempre como digo, en compartir la educación financiera. Y hoy vamos a hablar del inicio, de unos conceptos básicos de lo que son las criptomonedas. Estaremos unos 45 minutos, 40 minutos y al final pues dejaré para que podáis preguntar si da lugar lo que queráis. En principio quisiera por cortesía, bueno, simplemente presentarme. Algunos ya me conocéis de sobra, pero presentarme y sabéis que llevo en esto muchísimos años. Y en principio un segundito, por favor, y vemos ahora, vamos a ver. Vale, correcto, ya lo tenemos todo, ya podemos seguir marchando. Fijaros, hoy vamos a hablar de qué debéis de conocer antes de iniciarte en las criptomonedas. Como os decía, es un webinar básico donde vamos a tratar todo lo que le rodea y lo primero que debemos de conocer antes de sumergirnos con ella. Y como os decía, pues una breve presentación, tanto personal como profesional. A nivel académico, tengo la titulación de ADE a través de la Universidad de la UOC. Tengo un máster en liderazgo y habilidades directivas a través de GADE Business School, un máster en dirección comercial y marketing, también a través de GADE Business School. Tengo el diploma de extensión universitaria en asesoría financiera europea a través de la Universidad Politécnica de Valencia, titulación reconocida ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la titulación EFA nivel 2, donde soy socio de la Asociación de Asesores Financieros de España, EFA Asesores Financieros de Europa. En principio, cualquier información que queráis adicional la podéis encontrar en mis redes sociales. Comentaros que llevo más de 25 años en los mercados financieros y esto pues me ha permitido tener una larga historia, tanto positiva como a veces bastante negativa y amarga. Por lo tanto, en este momento me dedico y desde hace muchos años en exclusividad a esto, y tengo el placer de poder disfrutar en una profesión que me encanta y es la que quiero seguir haciendo. Bueno, sin más, vamos a dar lugar a la ponencia de hoy, y en principio comentaros de que la estructura que está basada es la introducción a las criptomonedas, que conoceremos su nomenclatura. Veremos los riesgos a tener en cuenta, estableceremos dónde operar, tipos de intermediarios que hay, cómo negociar con éxitos con ella, y os enseñaré mis resultados que han sido publicados hoy en mi canal público y en los canales de pago. Comentaros de que las criptomonedas, bueno, es un medio digital de intercambio. Las criptomonedas también se les llama criptodivisas y criptoactivo. Y como os decía, es un medio digital de intercambio donde con ellas podemos hacer tanto operaciones financieras en los mercados no regulados, como si se aprueban algunos ETFs, entran a formar parte de los mercados regulados, como en algunas criptomonedas ya están como moneda legal, como es en el país El Salvador, y además se están estableciendo mucha modalidad de pago, como son salarios, compras de viviendas por promociones, con lo cual el mundo de la criptomoneda, el mundo cripto y de la mano del Bitcoin se está introduciendo cada vez más en los mercados financieros, con un pasito añadido al que es una
mera especulación de compra y venta en los mercados financieros. La criptomoneda cumple una función, que es la de la moneda, y por ahí se le da el nombre de criptomoneda, criptodivisa. Son descentralizadas y por lo tanto no están sujetas a ninguna regulación y bueno, en principio podemos considerarla como una alternativa a la descentralización de las monedas digitales. Podemos establecer y podemos de momento contratarla a través de los mercados no regulados, aunque ya digo que cada vez más los supervisores de los mercados están intentando introducirlas y están intentando bueno, cada vez más controlarlas y regularlas. Y en principio, de momento, lo que sí que tenemos es que pertenecen a mercados no regulados y bueno, ahí está en ese proyecto que inició Satoshi Nakamoto y que fue quien la creó y que era una alternativa liberal a los mercados. En principio, comentaros, bueno, pues que ¿quién la creó? Pues la primera criptomoneda fue creada por Satoshi Nakamoto, fue creada en el 2009 y bueno, ha sido publicada un artículo donde describía los sistemas de pago de P2P al que a partir de ahí se le llamó el Bitcoin. La primera transacción que se hizo, bueno, pues fue una transacción donde estábamos, y si la habréis oído mucho y bastante famosa, donde se realizó una compra-venta, es decir, se realizó una compra de unas pizzas. Por lo tanto, podemos decir que la primera transacción se realizó el 12 de enero entre Satoshi Nakamoto y el criptógrafo Hal Finney, y el precio del Bitcoin estaba a 0,00076 dólares. Fijaros lo que ha llovido y lo que ha cambiado, ya que en estos momentos está cotizando algo por arriba de los 30.300 dólares. Buen incremento, ¿verdad? Desde el 12 de enero hasta las fechas actuales. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Bueno, pues para conocer el funcionamiento de las criptomonedas, lo primero que hay que saber es que se basa en una red de ordenadores descentralizados, lo que suponen unos nodos repartidos por todo el mundo donde copian todas las transacciones que se han realizado. Bueno, a esta red de ordenadores descentralizadas con diferentes nodos se le conoce como la cadena de bloques o blockchain. Esto es ya cada vez más introducido en el día a día de nuestra operativa y en el día a día que estamos nosotros conviviendo. Sus bloques o nodos están enlazados, como veis aquí en la pantalla, y están asegurados usando una criptografía. Se ha intentado hackear muchísimas veces y en principio forman una red bastante segura. Bueno, estos nodos es como si esta red o cadena de bloques fuera un libre y abierto a todo el público, porque aquí se registran todas las transacciones que se hacen entre los usuarios. Por lo tanto, hay un libro donde quedan registradas todas las transacciones, si bien son anónimas. Por lo tanto, esto puede cambiar muchísimo en la medida en que entren, si alguna vez ocurre, la regulación sobre estas criptomonedas. También conocer e indicar que cuando se hace
una transacción de estos datos, quedan registrados en cada bloque y automáticamente se ve replicado en todo el resto. Esto hace que los datos no se puedan ser modificados ni manipulados sin modificar el resto de los bloques, algo que realmente forma una estructura, una ingeniería muy sofisticada. La seguridad que tienen actualmente las transacciones es alto. Sabemos que los hackers siempre están y por dificultades que tengan pueden entrar, pero en principio es un sistema cerrado muy seguro. Otro de los conceptos, que veis aquí un ejemplo de minero, es algo en el que hemos oído mucho, que son los mineros. Los mineros no son ni más ni menos que personas que forman parte de esos nodos que hemos estado comentando y que tienen tan solo el incentivo de que cada vez que generan a través de ellos, a través de todos los sistemas que van cursando para que esos Bitcoin puedan ser transferidos, puedan ser transaccionados y que sean totalmente seguros, ellos van recibiendo nuevos Bitcoin y que además se reparten entre todos los mineros que van haciendo efectivas y seguras esas transacciones y que cada vez vemos que conforme va avanzando esos topes de Bitcoin en el mercado, lo que van cobrando por esa minería, por ese trabajo, cada vez va siendo muchísimo menor. Hace unos años hice un estudio donde presentaba un proyecto del impacto que puede ocasionar las monedas digitales y concretamente las criptomonedas a nivel medioambiental. Y ahí sí que queda mucho que mejorar. Es decir, en este momento sí que os puedo decir que uno de los grandes inconvenientes que tiene la minería, que tiene las transacciones de Bitcoin, es el gran consumo energético. En ciertos países del mundo se han realizado estudios donde las transacciones de Bitcoin superan el consumo eléctrico de la producción de cierto país. Hay que tener en cuenta que los mineros suelen estar ubicados en sitios donde el coste energético es muy bajo. Si no, no les saldría rentable producir esa minería, realizar que por medio de los ordenadores y los sistemas tecnológicos que ellos ponen se puedan hacer esas transacciones y que sean seguras y a cambio de eso reciban por su trabajo una cantidad de Bitcoin. El coste energético se lo comerían. Por lo tanto, están ubicados en ciertos países o en ciertas zonas geográficas donde el consumo energético es muy pequeño. Conforme estemos hablando, conforme estamos realizando esta sesión, se pueden estar generando nuevos criptoactivos y es algo que en principio no va a parar, no se detiene y cada vez vemos más criptoactivos en el mercado. En este momento, aunque siempre nos fijamos en las top 10 o en las más conocidas, se puede hablar de que hay más de 20.000 criptomonedas, criptoactivos en el mercado. Se denomina a la primera criptomoneda, al Bitcoin, se le denomina como criptomoneda Bitcoin y la cual queda identificada con el propio símbolo y la propia imagen del Bitcoin, que aquí la tenéis en pantalla. Cada cripto queda muy relacionada con un símbolo que se le ha dado en su propia criptomoneda. No existe esas criptomonedas físicas ya que todo es digital. El resto de criptomonedas se le denomina altcoin. Por lo tanto, aunque nosotros siempre estamos hablando de la palabra cripto y criptomoneda, podemos distinguir entre dos nomenclaturas. Bitcoin, que se denomina a la primera criptomoneda que nació, el Bitcoin, y altcoin, otras cripto que se denomina al resto.
desde el Ethereum hasta el Doge, Litecoin, Tether, la que ya queramos nosotros ahí establecer y poner. Y cada una de ellas tiene un símbolo que las referencia y las distingue. En cuanto a las nomenclaturas que podemos distinguir, y es importante conocer, porque recordar que el webinar de hoy lo que estamos hablando es de qué debemos de conocer antes de meternos en este mundo cripto y además de qué tenemos que conocer antes de meternos en este mundo cripto, qué conceptos básicos debemos de conocer. Y es bueno, ¿por dónde podemos realizar estas transacciones? ¿Qué broker, qué chain, qué diferencia hay? Y por lo tanto nosotros podremos acudir a realizar unas transacciones a través de los brokers, donde podemos estar intercambiando productos y activos financieros como son los CFDs y donde encontraremos, digamos, una cantidad de criptomonedas mucho más reducidas a las que ese broker nos daría acceso para la compra y la venta, para la intermediación como activo financiero. Y podemos acudir a un exchange donde sí que nos va a dar un abanico mucho más grande de criptomonedas y ahí vamos a tener una variedad muchísimo más grande, pero muchísimo a la hora de comprar o vender. Por lo tanto, a la hora de realizar esa transacción. Por lo tanto, es importante conocer que dependiendo qué criptomonedas queramos trabajar y además de eso, qué queremos que forme parte en el peso de nuestra cartera a la hora de comprar y vender ellas, tenemos que tener claro que los brokers tradicionales de CFDs nos van a permitir operar a través de ellas, a través siempre de CFD, no de spot de contado, pero nos van a dar una diversidad, una oferta de criptomonedas mucho más reducido y que normalmente está entre las top 10 y un poquito más o no dependiendo del broker. Y las exchange nos van a permitir transaccionar con muchísima diversidad de esas criptomonedas. Las exchange nos van a permitir comprar y vender tanto en spot, en contado, como en producto apalancado. Y las exchange tendremos que hacer esa compra, esa venta, esa transacción a través de lo que se conoce como billetera o monedero electrónico. Billetera o monedero electrónico que no necesitaremos si lo realizamos a través de un broker como son brokers tradicionales de CFDs. Bueno, a través de esa billetera o monedero electrónico, nosotros realizamos esas transacciones y tendremos, digamos, dos opciones para nosotros transaccionar, comprar o vender nuestras criptomonedas, nuestros criptoactivos. Tendremos la opción de poder nosotros trabajar con la billetera que el exchange tiene. Por lo tanto, ellos tendrán nuestras inversiones en su poder y en caso de que el exchange tenga una quiebra, nosotros no tendremos ningún respaldo de esas inversiones que tenemos. O podremos tener nuestra billetera propia donde depositamos nuestras criptomonedas, hacemos las transacciones a través del exchange y en caso de que el exchange tenga una quiebra, nosotros conservaremos la inversión de nuestra criptomoneda. Es una diferencia bastante básica. Hoy estamos hablando de los inicios, de un conocimiento básico que debemos de conocer antes de iniciarnos en el mundo cripto y por lo tanto esto es una diferencia bastante clara a la hora de introducirnos o decidir con qué broker voy a trabajar y dentro del broker se voy a utilizar billetera propia o billetera del propio exchange, ¿no? Del propio broker. Se le puede llamar billetera o monedero electrónico. Otra palabra que se utiliza mucho es
holdear. La veréis como HODL, hold, y es usado muy frecuentemente por los que quieren y prefieren comprar criptomonedas y no venderlas en el plazo corto. Por lo tanto, cuando utilizamos como nomenclatura el término holdear, se refiere a las personas que están comprando y no es para una especulación a un plazo muy corto. Otro de los términos que se utilizan es el FOMO. ¿eh? FOMO generalmente es usado para advertir a las personas que no inviertan todo su dinero en un token. Es decir, o criptomoneda por el mero hecho de que está subiendo mucho el precio en el corto plazo. Fijaros de que, imaginaros de que tenemos un Bitcoin y que está subiendo, 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 en muy poco, y se está hinchando el valor, se está hinchando el valor, ya que dice el Bitcoin, dice cualquier criptomoneda. Pues la nomenclatura FOMO lo que está avisando es cuidado, que está subiendo mucho en un corto plazo y puede seguir subiendo o puede tener un retroceso muy, muy fuerte. Otra nomenclatura que acabo de nombrarla es el token. Un token es una unidad de valor que se crea por el propio usuario para que pueda interactuar con la red que estamos teniendo. Por lo tanto, el token del Bitcoin estaríamos hablando de que es esa unidad, es la unidad de valor que se está creando en esa criptomoneda. Y una de las palabras simple es cuando estamos hablando de la moneda de la red, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo siempre o tokenizar. Podemos tokenizar un cuadro, una venta de un inmueble, pues estamos dando una unidad de valor y lo vamos a tokenizar con Bitcoin. Pues eso quiere decir que daremos una unidad de valor al Bitcoin y la compra de ese inmueble será equivalente a esa tokenización o esos tokens que nos estamos refiriendo. Otra de las palabras en nomenclatura que aparece mucho es la palabra DeFi. Este término es una abreviación de Decentralized Finance y, bueno, que en español significa finanzas descentralizadas. Por lo tanto, cuando oímos la palabra DeFi, nos estamos refiriendo a esas finanzas que son descentralizadas. Dentro de que estamos, bueno, dentro de esas finanzas descentralizadas, ¿cuál es el propósito de DeFi cuando nosotros lo estamos escuchando? Es crear un sistema financiero que sea accesible a todos, sin la necesidad de que tener bancos o intermediarios. Os comentaba al principio que el Bitcoin parte con la idea del liberalismo, de los mercados liberales. Y por lo tanto, la palabra DeFi va asociada a las finanzas descentralizadas y que para hacer un intercambio de transacción no necesitemos a un banco ni a ninguna intermediación financiera. La palabra ICO también nosotros la podemos oír y la palabra ICO en español significa oferta inicial de moneda. Los ICOs no dejan de ser proyectos creados usualmente sobre el Ethereum y en los cuales se preminan tokens para que luego puedan, digamos, ofrecerlos antes de salir al mercado. Las personas los suelen comprar con la esperanza de que suba mucho el precio al momento de comenzar una venta masiva, ¿no? Por lo tanto, la palabra ICO también la oiréis mucho. Más conocido ya dentro de los mercados financieros está el bull run o toro, ¿no? Es decir, bull run son los mercados de toros que nos representan un mercado alcista.
También oiremos el BitMaker, el oso, y cuando hablamos de oso, cuando hablamos de BitMaker, lo que estamos hablando es de mercados bajistas. Acordaros que el toro se le referencia a un mercado alcista y el oso se referencia a un mercado bajista. Mucho oímos hablar también de ballenas. La ballena aparece en el mundo cripto y no tiene nada que ver ni nos referimos en ningún momento a los animales, en ningún momento. Por lo tanto, cuando estamos hablando de ballenas, lo que estamos refiriéndonos es a aquellas personas o instituciones que poseen una gran cantidad de ciertos de token y que sus transacciones pueden mover el precio muchísimo. Cuando hablamos en definitiva de una ballena en Bitcoin, significa que detrás hay una persona o una institución con gran cantidad de Bitcoin en su poder y con una transacción en el mercado, como os he dicho, pues puede repercutir fuertemente en el precio. Si quieren deshacerse esas ballenas de parte de su capital que tienen, pues puede provocar una cantidad de ventas en el mercado. Si quieren ampliar, como ahora estaba sucediendo con la solicitud del ETF de BlackRock en la SEC, bueno, pues generó un impulso fuerte desde los 25.000 a los 31.000 dólares del Bitcoin en muy poquito tiempo. Otra de las nomenclaturas que hay que tener en cuenta es el dinero fiat. El dinero fiat lo iremos no en el mundo cripto, sino lo iremos en todo concepto financiero. El dinero fiat es el dinero emitido y distribuido por una autoridad legalmente autorizada y que generalmente es el Banco Central de un país. Llamémoslo Banco Central Europeo, llamémoslo FED, Reserva Federal, llamémoslo Banco de España, es decir, el dinero fiat es el dinero emitido, dinero legal en curso y distribuido por una autoridad legalmente. También tendremos y escucharemos mucho en el dinero fiduciario. Y el dinero fiduciario no es ni más ni menos aquel dinero que está respaldado por la confianza en la sociedad en la que opera. Por lo tanto, un dinero fiduciario podríamos estar hablando de que es el respaldo que le pueden dar dos personas por su confianza. Y eso podríamos estar hablando de, por ejemplo, el Bitcoin. Su valor lo pone el propio mercado con sus transacciones y es el que incorpora el precio de subir y bajar en el propio libre mercado. Por lo tanto, tenemos muy claro y podríamos decir que el dinero fiat también, además, es dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque el dinero fiat que se crea y se genera a través de organismos legales, luego tiene una cotización en el mercado que los inversores, con su confianza o desconfianza sobre esa divisa, hace subir y hace bajar al precio. ¿Qué riesgos tienen estas criptomonedas? Bueno, pues en cuanto a los riesgos que nosotros podemos tener y sobre todo cómo reducirlo, podemos distinguir entre intervenir en ellos, hacer transacciones o por spot de contado o por productos apalancados. Si nosotros nos vamos al spot, al contado, tendremos que utilizar no a un broker de CFD, sino a un exchange donde nos permita comprar esas cripto a través del contado con la billetera, poder en propiedad del exchange o propiedad del propio inversor. Y también podremos ir a productos apalancados. Evidentemente, los productos apalancados asumen muchísimo más riesgo porque no estamos invirtiendo el capital que tenemos en efectivo. Si no estamos invirtiendo un capital inferior, estamos depositando nuestro dinero, nos piden por esa inversión un capital muy inferior al importe real que está suponiendo la inversión.
que es en definitiva lo que significa el apalancamiento, depositar un dinero y invertir por mucho más. Por lo tanto, en los productos apalancados, evidentemente el riesgo será mucho mayor y la gestión patrimonial y diversificación será muy importante para no poner algo que oímos siempre típico, ¿no? Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta. Como hemos comentado, como os he dicho, para las cripto, y es bastante importante conocerlo, tenemos dos opciones. O trabajar con un broker que nos va a dar unos servicios de ciertas cripto a través de CFDs, o trabajar con un exchange, con un broker exchange, donde nos va a dar mucha mayor diversidad a través de las billeteras. Y las billeteras podrán ser propias del exchange o nuestras. Si nosotros utilizamos una billetera, tenemos la seguridad de que nuestras inversiones las tenemos nosotros y en nuestro poder. Por lo tanto, si el exchange fracasara o quebrara, nosotros tendríamos nuestro capital en esa billetera para poder seguir transaccionando con ellas. Pero si la billetera por el lado contrario pasa en propiedad del exchange, quedaría todo en propiedad. Nosotros no tendríamos acceso a esa inversión. Y si el exchange al final tiene, digamos, una quiebra y no puede responder de nuestras inversiones, al final no tendríamos opción de recuperar. Por lo tanto, insisto de que esto es importante conocerlo. A su vez, hay que tener en cuenta, y lo hemos repetido varias veces, que podemos trabajar sin billeteras, pero siempre sería a través de broker y a través de replicar los CFDs. Y serían productos apalancados. Por lo tanto, es bastante interesante conocer qué riesgo queremos correr, qué va a suponer, esa inversión en criptomonedas dentro de nuestro volumen total de la cartera y elegir si nosotros queremos destinar una diversificación a índices, materias primas, divisas, criptomonedas y trabajar las cripto dentro de los CFDs, tendríamos la elección de un broker, o si queremos trabajar parte de esa diversificación a través de CFDs en un broker y las cripto llevarlas a través de un exchange aparte para tener mayor diversificación y elección de acciones. Por el broker, por los CFDs, no necesitaríamos billetera, estaríamos más reducida la oferta, y por los exchanges sí necesitaríamos esa billetera. Bueno, ¿cómo operar con éxito? ¿Qué necesitamos tener en principio, ¿no? Sin meternos en grandes ingenierías financieras, conocer qué riesgo nos puede traer una cripto? Bueno, pues indudablemente el riesgo muy alto, un mercado no regulado, mucha volatilidad, puede triplicar su valor o desaparecer, y lleva, digamos, un riesgo añadido superior a lo que puedan ser una inversión de activos en índices o en materias primas, que a su vez la inversión en activos financieros, en índices o en materias primas llevaría una inversión, un riesgo mucho mayor que la que pueden ser acciones al contado, ¿no? Hay que conocer los riesgos que pueden entablar los diferentes activos, y con esos riesgos y esas diferencias debemos de elegir dónde queremos invertir y dónde no. Personalmente, yo ya hace años que he incorporado lo que son las criptomonedas dentro de la inversión de mi estrategia. Ya hace mucho tiempo que las he incorporado, y también comentaros de que las criptomonedas empiezan a ser un activo financiero interesante que forme parte de esa diversificación, con el tanto por cien que cada uno de vosotros consideréis, pero además de todo eso,
es importante que sepáis los riesgos que podéis tener. Dentro de esos riesgos que podéis tener, evidentemente debéis de construir una estrategia y un plan de trading. Esto es vital para cualquier inversión que queramos hacer. Si vamos a invertir en cripto, esa estrategia y ese plan de trading, que tenéis algunos otros webinars realizados a través de FX Street y a través de otros portales y subidos a mi canales de Telegram o YouTube, a partir de ahí pues tenéis que realizar una estrategia que englobe una gestión patrimonial y diferenciar si dentro de las cripto vais a trabajar con spot al contado, la parte de tesorería quedará ya más liberada, pero si vais a trabajar con cripto apalancados, deberéis de incorporar en esa estrategia, como tantas veces me habéis oído decir, lo que es la parte de tesorería, la parte de riesgo y la parte de binomio rentabilidad. Riesgo, rentabilidad, ¿no? Ese binomio. Entonces debéis de tener una estrategia y un plan de trading donde quede detallado todos los ítems que os vaya a componer esa estrategia para intentar que podáis, digamos, reducir los riesgos. Dentro de las criptomonedas, no tenéis que hacer cosas diferentes si queréis trabajarla a lo que haríais con una inversión de un índice europeo, americano, el crudo, el oro o el mercado de Forex. Simplemente lo que tenéis que plantearos en vuestra estrategia y en vuestro plan de trading, ¿qué queréis? ¿Cómo lo queréis? Y en qué plazo temporal lo queréis conseguir. Pero además, daros un baño de realidad que me lo oís siempre. Cuidado con intentar, me da igual que sea las cripto, los índices, el oro o las acciones. Cuidado, yo llevo en esto ya 25 años, sé lo que es perder una cuenta, sé lo que es ganar. Os he comentado antes que acabamos de cerrar junio, semestre, he hecho como siempre suelo hacer al cierre de trimestre, semestre y año, un balance que luego subiré a todos mis seguidores un vídeo. He subido por Telegram los resultados que he tenido en junio y los resultados del primer semestre, pero aún así, que además ya os anticipo si lo queréis ver en mi canal de José María Lerma, Finanzas y Bolsa, @alertas divisas, canal de Telegram, es público y ahí lo podéis ver, pero además, aun por resultados positivos que se vayan teniendo, no estamos exentos de tener grandes pérdidas. Por lo tanto, la diversificación es vital dentro de cualquier inversión. Y si alguien, esto podríamos discutir, debatir, tener diferentes criterios, pero si alguien dice, bueno, no, yo voy a diversificar porque voy a utilizar 50 criptomonedas diferentes. Esa diversificación queda muy coja. Es lo mismo que si me dijeras yo voy a diversificar trabajando con 10 bancos diferentes. Estaríais dentro del sector financiero, no habría diversificación. La diversificación debe de ser sectorial y geográfica. Deben de ser de activos diferentes. Y además podéis trabajar perfectamente con las cripto. Podéis trabajar perfectamente con activos de riesgo. Lo que sí debéis de conocer es qué riesgo os va a suponer y de estipular contra mayor riesgo tenga ese activo, menos debe de suponer dentro de la inversión total de vuestra cartera. Por lo tanto, esto es vital que lo llevéis a cabo. Por lo tanto, debéis de identificar qué queréis, cómo lo queréis y en qué plazo temporal, dónde, cómo y cuándo. Pero sobre todo, insisto, real, daños un baño de realidad. Si lo que queréis es invertir todo vuestro dinero, poco o mucho, para hacer riqueza muy rápido, probablemente el dinero os desaparezca. Otra de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir, los que ya me conocéis, sabéis que yo utilizo el análisis técnico. Es vital, es muy importante, pero para mí es secundario totalmente. Más del 75% pierde su dinero total o parcial y de ese 75, más del 90 y tantos trabajan por técnico. Por lo tanto,
no creo que no tengan conocimientos, ¿no? Sino que además tienen muchísimos conocimientos de análisis técnico, pero les hace falta para triunfar incorporar nuevos factores. Por lo tanto, análisis técnico sí, análisis técnico nos da una información muy válida, pero es necesario incorporar algo de macro, algo de fundamental, algo de social, para que junto todo en la cesta podamos establecer una estrategia adecuada con éxito. El análisis técnico nos va a permitir trabajar en unos movimientos a muy corto plazo. Por lo tanto, debéis de identificar, aunque trabajemos las cripto, debéis de identificar si queréis trabajar cuál es vuestro perfil de inversor. Es decir, que quiero trabajar con un intradía, con un scalping, con un diario semanal, a medio plazo, a largo plazo. Quiero realizar con un intradía muy agresivo, entrando y saliendo muchas veces. A la mayoría de traders lo que os gusta es esto, porque estáis actuando con el mercado. El mercado es como una drogadicción, que en cuanto estás con él, te pide operar, te pide marcha, te pide vida, te pide juerga. Y por lo tanto es muy atractivo ponerse delante de una pantalla, leer un gráfico, una figura, una vela y seguir el movimiento del precio y ver cómo puedes ganar o perder. Normalmente solo nos fijamos en ganar y puedes ganar en muy corto plazo mucho dinero y eso nos va atrayendo, eso nos va metiendo en esa gran trampa de la tela de la araña que lanzan los mercados y que cada uno es libre de quedarse atrapado o no. Por lo tanto, insisto, análisis técnico sí, es vital y necesario, además nos da una información muy buena, pero por favor, plantearos, reflexionaros en el que si el 75% como mínimo pierde su dinero y de ese 75% el 90 y tantos por ciento lo hace por análisis técnico, si vosotros solo lo hacéis por análisis técnico, ¿qué vais a tener diferente a ellos para no fracasar? ¿Mm? Por lo tanto, reflexionar en esto que es, pienso yo, bastante importante. Si queréis llegar al éxito, debéis de tener una gestión patrimonial y una diversificación. Debéis de tener una estrategia, un plan de trading donde incorporen muchísimos ítems. Esto en todo lo que me seguís y sabéis la insistencia que tengo tanto en mis canales de pago de Telegram como en el canal público, todo lo formativo que se lanza. Es decir, dominar el psicotrading, por ejemplo, supone incorporar en nuestra estrategia una serie de ítems y de datos que nos permitan tener por anticipado lo que va a ocurrir y nosotros cómo vamos a actuar. Si nosotros podemos definir qué es lo que vamos a hacer antes de hacerlo y luego medirnos y testearnos si hemos actuado bien, independientemente del resultado que tenga, nos llevará a esos ítems tan importantes de las estrategias y plan de trading, que es deja correr los beneficios, corta en su momento las pérdidas, sé disciplinado, sé paciente y trabaja cualitativamente por tus acciones sin mirar en el que si estás ganando o perdiendo dinero. Eso lo harás en un análisis con un cierre que será en X periodos y donde valorarás. Por lo tanto, cuidado con esto porque os puede ayudar mucho si lo lleváis a cabo. Estrategia, plan de trading, gestión patrimonial, ítem de vuestra estrategia que os haga conseguir ese triunfo a nivel de la operativa y sobre todo incorporar algo más del análisis técnico. Incorporar algo como pudiera ser macro, social, fundamental, y en esa olla vosotros podréis rehaceros y podéis tener pues quizá un acierto más grande. Fijaros, para ir terminando, quisiera comentaros de que el mundo cripto cada vez tiene más adictos, tiene más interesados en esas inversiones. El mundo cripto cada vez nos da más oferta
de criptomonedas. El mundo cripto cada vez está más introducido en los mercados, cada vez son más incluso las gestoras. Hemos visto ahora BlackRock, seguida de las 3, 4 más grandes del mundo, que quieren incorporar ETFs. Por lo tanto, puede ser algo atractivo, puede ser algo beneficioso, pero yo os diría que os olvidéis de invertir en cripto para pegar pelotazos, de con muy poco dinero hacer mucho dinero muy rápido. Cuidado con esa lectura que muchas veces la industria financiera o cinematográfica sí no la vende muy bien, pero cuidado con esa lectura porque esa lectura nos puede pasar mucho daño. Y yo quisiera, para terminar, pues, que tuvierais una reflexión. Si queréis contestar por el chat, podéis contestar, si no, pues vosotros mismos os contestáis, que si por qué solo el 20 y el 35% de los traders tienen éxito en los mercados financieros. ¿Pensáis por qué solo hay un 20 y un 35%? Si cada vez hay más personas cualificadas, hay más formación, hay más contenido formativo e informativo en los mercados. Cada vez se estudia, se avanza y se sabe más del análisis técnico. ¿Por qué solo el 20 o el 35% fracasa? ¿Por qué tanta gente fracasa? ¿Qué se necesita para vivir del trading? ¿Se puede ser rentable en el trading? En los mercados de criptomonedas y mercados de CFDs, en los mercados de riesgo. ¿Se puede ser rentable en las acciones al contado? Bueno, ahí os dejo yo esas preguntas para que si queréis las vayáis contestando en caso de que vosotros queráis y además os las reflexionéis sobre todo vosotros. Tener en cuenta que los brokers nos lanzan avisos de que la inversión en CFD y futuros entre el 65% y el 80% de los inversores pierden su dinero total o parcial. ¿Qué creéis que podéis tener diferente a ellos? Pero si hay un 20 o un 25% de media estadística que gana dinero, ¿pensáis que siempre son los mismos? ¿Pensáis que esa estadística sí es cierto que se mantiene, pero al final todos pierden dinero? ¿Pensáis que hay gente consistentemente a lo largo del tiempo que puede ganar dinero? Estas serían unas reflexiones en el que yo os invito. A mí me han ido muy bien después de mis inicios en 1998, después de bueno, perder 2, 3 veces las cuentas y hacer este cambio a la estrategia que ya estoy utilizando tanto tiempo y que sí me da y me lleva al éxito. Por lo tanto, bueno, ahí os la he lanzado yo para que reflexionéis lo que queráis y sobre todo, ¿pensáis que podéis estar entre los traders que tienen éxito? Sería la última pregunta. ¿Qué pensáis? Pasarlo por el chat, contestaros a vosotros lo que vosotros decidáis, pero en definitiva es algo de las preguntas que yo sí me haría a la hora de avanzar. Fijaros, aquí tenéis, y no vamos a entrar mucho tiempo en ellos porque ya hemos llegado prácticamente al final. Aquí tenéis un resumen de cómo ha ido mi estrategia y mis inversiones con el respaldo siempre de lo que digo del broker de enero a junio tenéis mayo, ¿vale? Pero está incluido ya de enero a junio de este año. Por lo tanto, ha sido publicada ahora hace unas horas en mi canal de Telegram, José María Lerma, Finanzas y Bolsa, @alertasdivisa, del cual os invito a que podáis visitar y testear los que no estáis dentro. Fijaros que de los 5 meses que hay aquí registrados, 2 han sido positivo y 3 negativo. Con lo cual, aún así, el llevar una estrategia a cabo ha permitido, con muchos ítems y un plan de trading que nos lleva al éxito, ha permitido que esta operativa, con 2 meses en positivo y 3 en negativo, acabe en positivo en monetario con más de un 32%. Por lo tanto, estos son momentos y señales claves dentro de nuestra operativa en la que no hay que olvidar los riesgos que corremos, no hay que olvidar la importancia de la diversificación y conocer
Conocer, no abramos cuenta en un broker, no abramos un exchange, metamos nuestro dinero, empecemos a operar, conocer la parte básica, conocer, informaros y formaros sobre qué riesgos representa, qué opciones tenéis. Y yo os invito a que dentro del mundo cripto podáis introducirlo, si lo estimáis oportuno, dentro de vuestras inversiones. Aquí tenéis mis redes sociales, tanto el canal de alertas divisa, canal de Telegram público y gratuito, donde tendréis información de los canales de pago, como el resto de redes sociales que podréis visitar. En principio, yo doy por finalizada la sesión. Gracias por vuestra asistencia y, bueno, mucha precaución y mucho cuidado con las inversiones.